Vamos a comenzar la sesión de hoy. Muy buenas tardes a todos, a los que estáis presentes y a los que también estarán conectados online. Soy Germán Esbar, el presidente del Colegio de Médicos de Alicante y bueno, es un placer daros la bienvenida a todos o darles. Vamos a hablar de usted, bueno, hablaremos de tú. Vamos a hacer la segunda sesión del sexto ciclo de conferencias de la Real Academia con el Colegio. Un acuerdo, una colaboración que ya llevamos un tiempo pues, en marcha, yo creo que con unos resultados satisfactorios, porque realmente son, como veremos, conferencias de compañeros, de médicos muy prestigiosos, con una gran experiencia sobre los temas y que merece la pena de todas el escucharles, aunque no sean directamente nuestra especialidad. Hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor José Miguel Laínez Andrés, que bueno, es profesor de neurología y jefe clínico jefe del servicio de neurología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, que yo le voy a dejar la presentación a la doctora Ballester y también deciros que en la mesa, como siempre, está la vicepresidenta de la Real Academia, que es la doctora Rosa Ballester, y que siempre hacemos el tándem de presentación y nos repartimos un poquito la tarea. Hoy el título va a ser ¿Cómo mantener joven tu cerebro? Cuestión que nos interesa bastante a muchos, por lo menos a mí ya me va interesando, pero yo creo que nos escucharemos cosas muy interesantes porque realmente esta tarea y este desarrollo cerebral pues tiene cosas sorprendentes y seguro que nos van a ilustrar muchísimo sobre el tema desde la infancia y también en adultos, por supuesto. Por lo tanto, desde el Colegio de Médicos de Alicante agradecemos profundamente al doctor Laínez la generosidad que ha tenido para estar hoy con nosotros, participar y, bueno, pues formar parte de este ciclo que sigue creciendo gracias al interés de todos. Voy a darle la palabra a la doctora Rosa Ballester, que presentará al ponente y ya enseguida empezaremos. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Bienvenidos a las personas que estáis aquí de forma presencial y, evidentemente, todas las, tanto académicos, colegiados, personas en formación, etcétera, que están con nosotros ahora mismo y que están a lo largo del ciclo. Como ha comentado el presidente, esta es la sexta edición. O sea, de hecho, llevamos desde el 2020 realizando esta actividad. Y yo creo que digamos que viene muy bien por lo que es la misma, no sé, yo diría un poco el DNI del Colegio de Médicos, ese interés por la formación. Y luego, como él mismo ha comentado desde la academia, por el tipo de institución que es, digamos, son las personas invitadas son gente de un alto nivel y que, digamos, tratamos de que sean temas de muchísimo interés, de mucho interés, variados, de mucho interés, a un nivel naturalmente de una divulgación alta. Esto no es para hiperespecialistas, pero sí un nivel alto de lo que es los principales elementos y dirigido, digamos, a los profesionales médicos. Bien, y paso entonces a presentar a quien, como ha comentado el doctor Esbars, a una persona que tenemos el privilegio de recibir ahora. El doctor Laínez Andrés es académico de número de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, donde él ingresó en el 2015 y en su discurso Neuromodulación, una alternativa en las enfermedades neurológicas, fue contestado por el profesor Esteban Morcillo y bueno, si alguien está interesado en este tema en concreto, se puede acceder a él, me lo pueden pedir porque es un tema bien interesante. Tiene una trayectoria en el mundo de la neurología y de la neurología clínica extraordinariamente coherente, ¿no? Como ya se ha comentado, es jefe de servicio de neurología en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, profesor de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia
Y yo creo que eso es muy importante también resaltar, porque es muy significativo. Es responsable, es, digamos, IP, investigador principal, del grupo clínico asociado en neurología del INCLIVA. Y de hecho, hace poco lo nombraron investigador, hicieron un reconocimiento muy importante por parte del INCLIVA por su trayectoria científica sólida y continuada en el ámbito de la neurología. Y yo creo que nada puede ser más, es decir, tiene que ver absolutamente con la realidad de su trayectoria. Sus líneas de trabajo, fundamentalmente, de este grupo, es deterioro cognitivo y demencia, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades desmielinizantes, epilepsia, patología extrapiramidal y yo resaltaría, y ahora comentaremos, el tema de las cefaleas, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles, únicamente de forma muy descriptiva, decir que es autor de casi 290 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, más de un centenar de capítulos de libro, tiene entre 20, un poco más, monografías en el campo de la neurología, todas ellas en el campo específico de la neurología. Ha participado como investigador principal, etcétera, en proyectos nacionales competitivos, tanto nacionales como internacionales. Y luego yo resaltaría también su labor como mentor y formador. Ha participado en más de 400 cursos de formación continuada, de doctorado y algo que es relevante, y es que ha contribuido a la formación de varias generaciones de neurólogos, ha organizado congresos, etcétera, ¿no? Y luego un elemento que habría que resaltar también es su labor en el liderazgo científico. Es presidente, ha sido presidente, de la European Headache Federation y presidente, vicepresidente y secretario en diversos momentos de la Sociedad Española de Neurología, una sociedad, la SEN, realmente bien, que tiene, digamos, un protagonismo científico en este tema absoluto, ¿no? Si no recuerdo mal, una historiadora, creo que se crea en los años 40, inmediatamente después de la Guerra Civil, y con figuras, digamos, que son referentes hoy en día, como el doctor Luis Barraquer, ¿no? en el Hospital de la Santa Creu de Barcelona, ¿no? Y también esta perspectiva, aparte de estos trabajos de tipo científico, esa perspectiva médico-social. Por ejemplo, en uno de los números de la revista, que es el órgano de expresión de la Sociedad Española de Neurología, tiene un artículo, que se llama La carga económica de la migraña, un enfoque nacional del coste de la enfermedad desde la encuesta la encuesta europea de salud en España. Parece que es una de las actividades, de las perspectivas del trabajo del doctor Laínez que habría que resaltar también. Y finalmente, para no alargarlo más, lo importante es lo que él nos va a comentar, es que, digamos, dirige como investigador principal lo que en inglés se llama el Joint Action Addressing the Dementia and Health, es decir, la acción conjunta, podríamos decir, para abordar la demencia. Es un proyecto europeo de gran envergadura, que está ahora mismo en marcha, que se desarrolla, digamos, dentro del marco del INCLIVA que he comentado antes, y son, digamos, que se trata de mejorar la detección temprana y el manejo de la demencia y otros trastornos neurológicos. Y otra vez los aspectos médicos-sociales, ¿no? Reduciendo las desigualdades en salud y atendiendo a poblaciones vulnerables. Yo creo que es un proyecto extraordinariamente importante desde muchos puntos de vista y, bueno, no quiero alargarlo más, simplemente decir, como ha comentado el doctor Schwarz, es un privilegio y es un honor para nosotros tenerlo ahora como ponente. Pues cuando quieras puedes comenzar la conferencia. Damos la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la señora vicepresidenta de la Academia
de Medicina, representante a nuestra querida academia, y al señor presidente del Colegio de Médicos de Alicante la oportunidad de estar aquí. Y a Rosa, gracias por tu cariñosa presentación. Discúlpenme que haya cambiado los rótulos con los que me han presentado y aparezca como otra universidad y otro hospital, pero es que justamente cuando empezó este ciclo yo estaba todavía activo y hace un par de meses que he cambiado de situación, aunque sigo vinculado completamente, como decía la doctora Ballester, al grupo de investigación INCLIVE, donde ahora estoy como investigador emérito. Bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, que es un poco el cerebro. El cerebro es ese órgano extraordinario que realmente gobierna todas nuestras vidas, y antes de empezar a hablar de cómo protegerlo, quiero explicar brevemente un poco cómo ha evolucionado el conocimiento del cerebro. El conocimiento del cerebro no es nuevo, es decir, realmente si nos vamos en el Neolítico ya se hacían trepanaciones, quizás con cierto aspecto mágico, quizás la primera referencia viene del mundo egipcio, del papiro de Smith, y bueno, ya en la época griega, Almeón de Crotonio fue el primero que habló del cerebro como un elemento fundamental en el manejo de las sensaciones, y Hipócrates ya dice que ahí se manejan las alegrías, los gozos, las risas, es decir, toda el alma. Si existe el alma, desde luego debe estar en el cerebro, y es donde adquirimos la sabiduría y el conocimiento. Quizás luego estuvo un poco relegado, quizás un poco por la filosofía de Aristóteles, que hablaba, que dejó en el corazón un poco la función de las sensaciones y demás, pero luego volvió en la Edad Media de un modo brillante, y bueno, hubo, es decir, grandes aportaciones, quizás anatómicas, por parte de uno de los genios, como fue Leonardo da Vinci. En esa diapositiva se ve, en ese dibujo se ve un poco los ventrículos cerebrales, que en algún momento se pensó que estaba el conocimiento, luego ya se vio que era fruto más de la materia gris. Quizás los avances más prominentes de la neurología moderna tuvieron lugar en el siglo XIX, con los grandes clínicos como Broca, que se ve en la fotografía, Jean-Marie Charcot, que es el padre de la semiología neurológica, y, cómo no, con las aportaciones de nuestro paisano don Santiago Ramón y Cajal, que creó las bases que hoy siguen siendo vigentes de la estructura del cerebro, ¿no? En el siglo pasado, a final del siglo pasado, o alguno ya al principio, una de las cuestiones, digamos, de los avances que más ha supuesto un mejor conocimiento de las enfermedades cerebrales ha sido, sin lugar a duda, la aparición de las técnicas radiológicas. La primera fue la radiología, que debido al profesor Edgar Moniz, luego apareció la tomografía axial computerizada, que nos permitió ver por primera vez el cerebro un poco por dentro, debido a Hansfield, y luego Manfield y Latton hicieron el descubrimiento de la resonancia magnética, que nos ha llevado con las técnicas últimas, como tienen en esa diapositiva, a descubrir casi las células con las técnicas de 7 Teslas. Todos ellos además fueron galardonados con el Premio Nobel por sus descubrimientos. Y bueno, y en este siglo realmente donde ha venido es el crecimiento de las ciencias ómicas, la genómica, la metabolómica, la epigenómica, todos los trastornos priónicos, y realmente eso ha revolucionado el conocimiento básico de las ciencias, y probablemente esto va a ser todavía más espectacular con el añadido de la inteligencia artificial, que la tenemos ahí ayudándonos enormemente en el diagnóstico no solo de la imagen, sino de muchas enfermedades, y que va a transformar profundamente el conocimiento de la medicina, y seguro que mucho y enormemente ya lo está haciendo, de la neurología, ¿no? Son importantes las enfermedades neurológicas. ¿Por qué es importante la salud del cerebro? Porque son realmente muy importantes. Piensen que ya hacia el año 2000, a mitad del decenio pasado, se pensaba que ocupaban el 33% de la población de Europa. El coste se estimaba que era superior de las enfermedades neurológicas, la suma de cáncer, enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Es decir, y
De hecho, es decir, últimamente ahora ya se considera por parte de la OMS que realmente son las enfermedades que más producen discapacidad, de hecho, y tienen un impacto económico impresionante. Se estima que en cualquier país más del 8% del PIB sería debido a enfermedades neurológicas entre costes sanitarios directos, pérdida de productividad y sobrecarga para cuidadores. Realmente son unas cifras impactantes, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades neurológicas más importantes? Pues esto es una gráfica del Global Regional Burden de las enfermedades, corresponde a las enfermedades neurológicas y como pueden ver, en la parte inicial de la vida es la migraña la que supone más discapacidad. Se están midiendo los dailies, los años vividos con discapacidad, y luego en la parte final de la vida están dos tipos de enfermedades, el Alzheimer y el ictus, es decir, que son las que producen. En esta diapositiva pueden ver la distribución por mortalidad, donde el ictus es la primera causa por mortalidad de enfermedades neurológicas, seguido del Alzheimer, que va creciendo sucesivamente, y en la izquierda pueden ver la gráfica que es la medida de discapacidad de los dailies, donde el ictus ocupa una parte importante, pero la migraña ocupa una parte muy significativa. Si medimos un poco los dailies que decía de la discapacidad por regiones del mundo, las tres enfermedades Western Europe está por aquí, si no me equivoco, exactamente aquí. Western Europe supone la primera causa de discapacidad es la migraña, la segunda el ictus y la tercera el Alzheimer. O sea, estas enfermedades son realmente muy importantes y suponen un problema muy importante, es decir, para la salud general. En la población española se calcula que el porcentaje de personas afectadas sería un mínimo de 36%, quizás estaría. Ahora pensamos que igual estaría subiendo, estaríamos cerca de los 20 millones. El ictus es una de las más frecuentes, afecta a unos 120.000 españoles al mes. Es la primera causa de muerte entre las mujeres. Las cefaleas afectan a más de 5 millones de la población adulta, de las cuales 1 millón, es decir, que es prácticamente un porcentaje muy alto, es una población, una parte de la población muy significativa sufre dolor a diario o casi a diario. Las demencias, de las cuales el Alzheimer es la causa fundamental, afectan a unas 800.000 personas. Y luego la esclerosis múltiple, el número es más casos, hay más o menos unos 1.800 nuevos al año, pero es muy discapacitante y afecta a una población muy joven. El Parkinson unos 150.000, la epilepsia hay unos 400.000 epilépticos en nuestro país, se producen en torno a unos 15.000 casos nuevos al año. Y luego hay otras enfermedades, es decir, menos frecuentes pero muy discapacitantes, como son las enfermedades neuromusculares, entre las cuales, por citarles un ejemplo que conoce muy bien, estaría la esclerosis lateral amiotrófica, que afecta, en la cual hay unos 2.000, 3.000 personas en nuestro país. Y luego está el dolor crónico, que podría afectar quizás a un 11% de la población. Uno de los problemas que tienen las enfermedades neurológicas es que existe mucha discapacidad. Por una discapacidad en España se calcula que habría unos 3.7 millones de personas con discapacidad, y de las cuales prácticamente la mitad, casi la mitad, un 44%, serían enfermedades neurológicas. 13 de las 30 enfermedades que producen discapacidad, más discapacidad en nuestro medio, son enfermedades neurológicas. Por ello, realmente es importante que nos ocupemos de este grupo de enfermedades y, sobre todo, si nos vamos a ver qué es lo que está previsto que pueda pasar. Esto es una predicción de la prevalencia de la demencia en los años 50, hacia 2050 se podría multiplicar, podría llegar a ser casi 3 veces más de lo que es ahora. Es decir, en nuestro país podría ser en torno a más de 2 millones. Quizás la atención en nuestro país es un poco más baja en el crecimiento porque estamos trabajando bien desde hace unos años. El ictus es lo mismo, el Parkinson también se estima ha aumentado notablemente, es decir, se estima que se incremente en el futuro quizás hasta cerca de 200.000 personas en los próximos años.
Y lo mismo pasa con el ictus. En el ictus, por ejemplo, si vemos la tendencia entre el 90 y el 19, se incrementó un 70%, y esto es previsible que pueda pasar si no hacemos cosas que lo puedan evitar. En este contexto, es decir, lógicamente todas las organizaciones internacionales se han preocupado por qué iba a pasar, y nace una iniciativa de la OMS que se publica, es decir, al principio, es decir, en el año 22, que es un plan de acción global frente. En principio pone la epilepsia porque afecta mucho a los países en vías de desarrollo, pero todas las enfermedades neurológicas. Y en este contexto surge, ¿por qué? Porque realmente se ve, es decir, que si somos capaces de reducir el impacto de estas enfermedades, reduciremos enormemente los costes, pero no solamente los costes económicos, sino el coste humano, que es un poco, incluso mantendremos la sostenibilidad de nuestro sistema, que si no de otro modo probablemente puede ser complicado. Y por ello nace el concepto de salud cerebral. Salud cerebral es un estado en el cual cada individuo puede ser capaz de llevar a cabo correctamente sus actividades y optimizar su conducta psicológica, emocional, cognitiva, y funcionar, manejarse en la vida correctamente, es decir, adaptándose perfectamente a los cambios vitales, ¿no? De hecho, el lema de la campaña es que no hay salud sin salud cerebral, y esto es un cierto, por si realmente el elemento fundamental que gobierna nuestro organismo y que gobierna y donde reside toda nuestra capacidad mental es el cerebro. Por tanto, si el cerebro no funciona, realmente el resto de los órganos son algo automático que realmente tiene una utilidad mediana. De hecho, el año pasado, esta es una fotografía de Davos, de la última reunión de Davos principio, perdón, no es del año pasado, es de este año, principios, donde ya hubo varias sesiones y una carpa dedicadas a la salud cerebral, y se habló un poco del concepto de capital cerebral. Evidentemente, capital cerebral es importante para que se desarrolle cualquier tipo de proyecto humano, porque si el cerebro no funciona, realmente nada, ningún sistema se pone en marcha. O sea que no solamente ha llegado al mundo el concepto de salud cerebral, no solamente ha llegado al mundo de la ciencia, sino al mundo de la economía. Y de hecho, la OMS por eso lanza lo que se llama la Brain Health Mission, que es una campaña, una serie de actividades dirigidas a promover la salud cerebral y evitar que tengamos la mayoría de las enfermedades neurológicas, o al menos las retrasemos considerablemente. Este es un proyecto en el cual participan todas las sociedades internacionales, por mencionar, digamos, las más grandes de nuestro medio, occidentales: la European Academy of Neurology, la American Academy of Neurology, de hecho, la World Federation of Neurology. De hecho, recientemente, hace unos meses, tuvimos una reunión en el seno de la American Academy of Neurology, un poco intentando promover, digamos, una mesa redonda discutiendo un poco todas las líneas de salud que podíamos, para ser un poco consecuentes y desarrollar todos programas que puedan potenciar la salud cerebral a nivel internacional, ¿no? Por parte de la Sociedad Española de Neurología, ya hace unos años, durante mi época al frente de la misma, estuvimos muy preocupados por este tema, al borde de lo que estaba pasando en el resto del mundo, y por la preocupación que nos daban las enfermedades neurológicas, y empezamos ya hace bastantes años a hacer una actividad que era la Semana del Cerebro, donde hacíamos un autobús que iba recorriendo diferentes ciudades cada año promocionando la salud cerebral, pero no nos quedamos ahí y publicamos un libro que por fin salió el año pasado, que pretendía un poco divulgar el concepto de salud cerebral, y con el objetivo de que todos mantengamos el cerebro lo más joven posible. Sobre esta base de este libro es que lo que voy a versar esencialmente, con algunos añadidos, un poco las recomendaciones que creemos que son más interesantes para mantener un cerebro joven, ¿no? Luego al final les volveré a poner mi correo por si alguien tiene interés en el libro. No tiene ningún objetivo
economicistas, simplemente de divulgación, y por tanto estamos encantados de facilitarlo libremente en formato PDF a todo aquel que esté interesado. Bueno, el primer aspecto que es importante con respecto al cerebro es el concepto de reserva cerebral. La reserva cerebral, reserva cognitiva, que es la capacidad del cerebro para tolerar mejor los efectos del envejecimiento, las lesiones cerebrales. Implica diferencias entre personas. Entonces, si tenemos una red neuronal mejor o peor, si nos enfrentamos a un problema neurológico, vamos a ser más resistentes, con lo cual va a aparecer o más tarde o en menor intensidad. Por eso es tan importante que desarrollemos una buena red neuronal. Esto empieza desde el principio, esto empieza en la formación, incluso durante el embarazo, es decir, pero desde el principio, cuanto más estimulemos, más conexiones vamos a tener. Hay dos modelos, uno que se llama de reserva neural en diferencias estructurales del cerebro y otro de reserva cognitiva que se varía más un poco en usar estrategias mentales flexibles, y realmente si tenemos una mejor red compensaremos mejor, ¿no? Los factores que determinan la reserva cognitiva son los que más reservan, son el nivel educativo alto, mayor complejidad de la actividad laboral, mayor actividad cerebral, realización de actividad física también influye, un estilo de vida saludable, es decir, unas buenas relaciones sociales, buenas relaciones personales. El bilingüismo se ha visto que era un factor importante, y es muy importante que sepamos que la actividad cognitiva no va a aumentar probablemente, es decir, el cerebro no modifica demasiado sustancialmente el número de neuronas. La neurogénesis es un proceso en el cerebro humano que no es muy potente y solamente prácticamente se limita al área al hipocampo, es decir, que es donde tiene lugar la memoria, pero sin embargo, lo que sí podemos hacer con la actividad cognitiva es mejorar muchísimo el número de dendritas, el número de sinapsis y la conectividad. Y estas redes es lo que hace que el cerebro sea más resistente, ¿no? Entonces, es decir, se sabe que tiene una trascendencia importante, porque las personas con alta reserva cognitiva muestran síntomas más tarde en el Alzheimer, se recupera uno mejor si, por ejemplo, tiene un ictus, y ayuda mejor a planificar la rehabilitación cognitiva, ¿no? Ya sabemos que hay muchas actividades, es decir, que ayudan, la actividad cognitiva aumenta la reserva cognitiva a lo largo de toda la vida, nunca es tarde para hacer actividades mentales, es decir, y fomentar este tipo de conectividad en el cerebro. Siempre me gustó mucho este editorial que ya tiene unos años, decía que la televisión no es de las cosas que más estimula la actividad cognitiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra actividad cognitiva? Tener una buena educación, educar bien a nuestros niños. Por eso es muy importante educar de este aspecto desde la escuela. Creo que los niños lo deberían saber y debemos fomentar que tengan una buena educación, fomentar el aprendizaje permanente y la lectura, participar en actividades sociales y culturales, y luego los otros factores de los cuales vamos a hablar después, pero que al final todos están interrelacionados: el ejercicio, la dieta, manejo del estrés, etcétera, ¿no? Estos serían un poco los elementos fundamentales, actividades, los consejos que damos en nuestro libro con respecto a esto: una dieta mediterránea, mejorar el nivel de estrés, nivel adecuado de sueño, evitar los tóxicos, alcohol, tabaco, evitar el uso excesivo de pantallas digitales, porque no son, es decir, de hecho se ha demostrado en los niños, y de hecho que realmente los textos escritos o la escritura manual aumentan mucho más la conectividad cerebral, y de hecho en muchos países y en algunas áreas de nuestro país ya se está evitando en niños pequeños. Y bueno, hacer todo aquello que aumente todo el tipo de gimnasia cerebral. Al final, el cerebro es como un músculo, si lo ejercitas más, tiene mejores capacidades, ¿no? Quiero mostrarles un ejemplo de lo que sirve, por ejemplo, qué cosas pueden ser útiles. Este es un estudio que hicimos ya hace unos años en varios centros de salud, en varios centros de personas mayores de nuestro entorno, y hicimos les enseñamos a jugar al ajedrez,
hicimos un programa de jugar al ajedrez y había personas que habían jugado y otras que no. Entonces lo que hicimos fue realmente medir qué es lo que pasaba con la reserva cognitiva, 120 personas, 60 control, y lo hicimos a través de un profesor argentino de ajedrez y hacíamos una exploración neurológica al inicio de las clases, a los 4 meses y al final del curso académico a los 8 meses, ¿no? Utilizamos algunos test que no vamos a entrar en detalle, como las matrices progresivas de Raven, y lo que observamos claramente que todos mejoraron, el 65% de los pacientes del grupo experimental mejoraron en las pruebas neuropsicológicas, hubo una mejoría en los test ejecutivos, en la memoria inmediata, en la memoria de secuenciación, en la memoria de trabajo. Realmente, fíjense, una intervención tan corta, los beneficios que obtuvimos. Y una cosa que es lógica, se beneficiaron más aquellas personas que nunca habían jugado al ajedrez. Es decir, en general, las actividades, digamos, nuevas o que uno nunca ha practicado son más estimulantes para el cerebro que si uno en su cerebro ya ha realizado ese tipo de actividad, ¿no? Bueno, otra parte fundamental para el cerebro es que reciba una buena nutrición. Ya lo decía Hipócrates, al que ya hemos mencionado antes, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y de hecho, la OMS establece que la alimentación la nutrición es un componente crítico en la salud y el desarrollo, y que una nutrición equilibrada es vital para el bienestar físico y mental a lo largo de toda nuestra vida. Piensen que el cerebro consume el 20% de la energía corporal y depende mucho del rendimiento de los nutrientes que refiere. Pongo aquí esta diapositiva del desarrollo del cerebro de un niño porque la buena alimentación tiene que empezar por una buena alimentación de las mujeres embarazadas, es decir, que no tengan déficits nutricionales, porque eso condiciona un mal desarrollo del cerebro de los niños. O sea que la alimentación tiene que ser algo que nos motive o que nos guíe a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hay algunos nutrientes esenciales para el cerebro, los que el omega 3 mejora la comunicación neuronal, antioxidantes protegen frente al envejecimiento, vitaminas del grupo B y fólico son importantes para la función de la memoria, algunos minerales como el magnesio o el zinc mejoran la función cognitiva, ¿no? Esto no significa que haya que tomarnos de forma. Y bueno, ¿qué dietas son las que fundamentalmente han funcionado como más positivas o más eficaces en la salud cerebral? Pues bueno, la primera es la dieta mediterránea, que conocen todos ustedes perfectamente, basada en frutas, verduras, aceite de oliva, cereales, pescado, patatas, pocas carnes rojas, que es esencial, y bueno, algunas actividades. Y la otra, que es la dieta MIND, que es una dieta que nació de Estados Unidos, que es la suma de la dieta mediterránea con pequeños componentes, es decir, más vegetales de hoja verde y frutos rojos, serían un poco las diferencias fundamentales. También recomienda no utilizar dulces y carnes rojas o muy escaso fritos, es decir, con lo cual este sería un poco la diferencia. La dieta mediterránea es la que tiene más evidencia de su eficacia en la mejoría o en conseguir que los pacientes deterioren más tarde y con un menor riesgo de desarrollar Alzheimer. Esto ya es un trabajo del 2013, pero hay trabajos prácticamente continuos. Este es uno más reciente, es un estudio con más de 6.000 participantes, son un grupo de latinoamericanos que viven en Estados Unidos y claramente con un seguimiento muy largo, 7 años, se vio que mejoraba el deterioro cognitivo, ¿no? ¿Cuáles son las claves de la dieta mediterránea? Probablemente una de las claves fundamentales es el aceite, sin lugar a dudas. Otras, sin lugar a dudas, también son el pescado y sin olvidar las frutas. El mecanismo, los pescados son esencialmente ricos en ácidos grasos de omega 3 y mejoran la plasticidad sináptica, la inflamación, estrés oxidativo. El aceite de oliva tiene un alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados y polifenoles y disminuyen inflamación, estrés oxidativo, mejoran la perfusión. Estos son un poco las claves y esto se traduce
en un menor riesgo de deterioro cognitivo, en menor deterioro de ictus, sin olvidar de todas formas lo que aportan como los folatos y las vitaminas con su poder antioxidante, ¿no? La dieta MIND también tiene estudios numerosos, pero no tantos como la dieta mediterránea. Esta es una revisión sistemática hecha por unos colegas chilenos y, bueno, todos concluyen que aportan que la dieta MIND también sería efectiva en mejoras en la cognición, si bien suponen que sí en pacientes ya deteriorados, es decir, después del inicio de la demencia, iría perdiendo eficacia, ¿no? Y las bases de la eficacia de la dieta MIND son bastante parecidas porque realmente los mecanismos de acción de las cosas que son más diferentes como las frutas rojas o las bayas, es decir, equivalían un poco a la dieta mediterránea quizás y lo mismo que las bayas algunas frutas mediterráneas y sobre todo son su poder en flavonoides, antioxidantes, folatos, etcétera, que sería un poco lo que condicionaría una disminución clara del deterioro cognitivo y de enfermedades cerebrovasculares, ¿no? De hecho, es decir, una cosa que quería señalar, que no está en el libro, pero creo que es interesante, es un poco ver que como una de las cosas que se ahora en cuestión es la utilización de edulcorantes no naturales, ¿no? Este es un estudio brasileño publicado recientemente. Pueden ver que hay muchos estudios recientes, pero es que no es porque quiera mostrarles que me reviso la literatura, sino porque realmente es apabullante el número de estudios que está saliendo en este tema en los últimos años, 2 años, ¿no? Es un estudio de este año de Neurology, es una cohorte brasileña con un seguimiento también de 8 años y se ve claramente, es decir, que los pacientes que utilizan edulcorantes, los sujetos que utilizan edulcorantes no naturales, es una muestra de casi 13.000 pacientes, un seguimiento de 8 años, aspartamo, todos los que conocen bien, tienen un mayor deterioro cognitivo. Por tanto, parece razonable que utilicemos edulcorantes naturales como la tagatosa o la stevia o el famoso monfruit, la fruta del monje, es decir, que tiene un sabor especial, pero se puede uno acostumbrar, ¿no? Bueno, otro elemento fundamental en la dieta es el tema del alcohol. El alcohol claramente sabemos que produce una atrofia cerebral. Este es un estudio de estas imágenes que muestro, corresponden a un grupo de seguimiento de pacientes, es decir, de pacientes con consumo de alcohol a los que se les retira el alcohol y es asombroso. Yo recuerdo la primera vez que vi hace muchos años, es decir, cómo mejoraba una atrofia cerebral, era en un paciente alcohólico que había dejado de beber. Este es un estudio de un grupo de pacientes y se ve claramente las zonas que hay en amarillo son las zonas que se recuperan al cabo de unos meses de dejar de beber, o sea que afortunadamente el efecto del alcohol, estamos hablando de un alcoholismo grave en este caso, es reversible si lo hacemos a tiempo y de hecho conductas que parece que no pudieran ser peligrosas como son las borracheras con relativa frecuencia, incluso en jóvenes, producen alteraciones significativas en muchos de los parámetros cerebrales medidos mediante resonancia magnética o resonancia magnética funcional y también en adultos se ha visto, por ejemplo, una disminución del giro frontal o del núcleo accumbens en los sujetos que tenían borracheras frecuentes. Por tanto, parece claro que el alcohol a dosis altas es importante y esta es quizás la revisión más numerosa de la relación de alcohol y el deterioro cognitivo, con una revisión de más de 5.000 artículos y bueno, sí, está clarísimo que el consumo crónico de alcohol acelera el envejecimiento cerebral y contribuye al deterioro cognitivo, pero hay una cosa que se llama ATIPA y es que parece influir más en el deterioro cognitivo que en el Alzheimer en sí. Y bueno, esto es un poco, probablemente el mecanismo es diferente, aunque es cierto que también puede acelerar el Alzheimer, pero el mecanismo es diferente porque, y esto se basa en 2 cuestiones. Primero, en que es reversible, hemos visto las imágenes anteriores, y segundo, que en los pacientes que tienen deterioro cognitivo solo exclusivamente por alcohol no hay depósito de amiloides, o sea que realmente el mecanismo probablemente es otro. Bueno, lo que se plantea es realmente
las famosas recomendaciones que sucedieron hace, sobre todo en los años 10-15, que se recomendaba que una pequeña cantidad de alcohol podría ser protectora y ahora parece que es un anatema el tomar ninguna cantidad de alcohol. La verdad, este es un estudio reciente también, es decir, un poco viendo la proporción, digamos, el consumo de alcohol es decir, en qué grado puede mejorar o empeorar dónde está el Intel. Estos son 17 estudios, un total de más de 80.000 personas con pacientes con demencia y pacientes sin disfunción cognitiva. Y bueno, hubo una asociación significativa, ahí es una curva en J, donde el mayor consumo de alcohol lleva a un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Pero también se ha visto que hay estudios que demuestran que dosis bajas de alcohol, entre menos de una, no más de 2 bebidas, desde luego podrían mejorar esta perspectiva claramente. Es decir, aumentó por encima de 15-30 gramos al día, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Por tanto, creo que en el contexto de una dieta mediterránea y en el contexto el conjunto de factores prevenidos, una cantidad ligera de alcohol podría no ser peligrosa. De hecho, eso es un poco lo que el mensaje de esta diapositiva que viene también del libro, que realmente cuando hay hábitos saludables, es decir, realmente el cerebro se mantiene bien, y cuando sumas tabaco, alcohol, sedentarismo, malas comidas, realmente tienes problemas y esas redes neuronales ya no funcionan tan bien. Bueno, otra parte importante es la actividad física, ¿no? La actividad física sabemos que aumenta la supervivencia, la calidad de vida, y la falta de actividad aumenta el riesgo de mortalidad, previene las enfermedades cardiovasculares, la cardiopatía isquémica, la demencia, algunos tipos de cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad vascular periférica, la hipertensión, el colesterol, realmente todo aquello que nos va mal y que hace que el cerebro empeore, ¿no? Ya hay datos claros, es decir, ya de hace tiempo, es decir, este es un estudio más reciente, es decir, pero claramente la actividad física mejora la expectativa de vida. La parte más activa de la población tendría un riesgo de muerte 73% inferior, y en el cuartel menos activo quizás caminar unos minutos podría generar un beneficio de alrededor de 100 minutos de vida, ¿no? O sea que realmente el ejercicio tiene diversos componentes, el ejercicio agudo y el crónico, ejerce cambios en muchos de los factores neurotróficos y oxidativos, y esto es lo que condiciona un poco el beneficio, ¿no? Esto no es nuevo, es decir, estos artículos ya son de 2010-2011, donde se vio que claramente, es decir, tiene efectos positivos en el Alzheimer, tiene efectos positivos en el Parkinson. De hecho, vamos a hablar, porque hay muchos más trabajos en Alzheimer que en Parkinson, pero realmente en Parkinson probablemente sea el mejor. Se ha demostrado que retrasa considerablemente la evolución de la enfermedad, ¿no? De los años de esa época también ya hay datos muy curiosos, como este trabajo que es muy bonito, que es coge a un grupo de 120, creo que eran personas, y realiza una resonancia magnética morfométrica, y valorando, es decir, que al cabo de unos meses de ejercicio, es decir, realmente hay una mejoría del volumen del hipocampo, y sabemos que el hipocampo es crucial, esencial en la memoria, ¿no? Mientras que no se modifican, por ejemplo, el caudado o el tálamo. Hay otros, este es un estudio de intervención. Ahora, lo que quizás ha cambiado en los estudios es que antes se hacían, digamos, por lo que te refería el paciente, ahora casi todos utilizan algún sistema de medición. Por cualquier teléfono móvil nuestro dispone de ellos. Este es un estudio de deterioro cognitivo leve en un grupo de Estados Unidos. Entonces, compara deterioro cognitivo, compara ejercicio aeróbico de intensidad moderada o alta con ejercicio de intensidad baja, y no hay diferencias, pero hay una cosa muy importante, que al cabo de 18 meses nadie había empeorado en el global el deterioro cognitivo, luego fue beneficioso, ¿no? Este es un estudio muy reciente, es decir, que es del grupo de Harvard,
hay un grupo del Harvard Aging Brain Study, casi 300 pacientes, seguimiento 14 años, fíjense, con seguimiento, es decir, con media de pasos en torno a 6.000, no altísima, y con estudios muy complejos, con PET, con medición de amiloide, de tau, y claramente, es decir, había un menor declive cognitivo en personas incluso con nivel de amiloide, y esto, lo que es curioso, es que se debía sobre todo a una menor acumulación de tau. Quizás lo que se plantea este estudio si hay un plató, un límite donde a partir de 6.000, 8.000 pasos al día no mejoraría mucho más el efecto. Eso es algo que hay que ir valorando en los estudios sucesivos. Fíjense que el efecto protector del ejercicio llegaba a 84% en la reducción de tau. El ejercicio claramente fortalece el cuerpo y ejerce sus efectos mejorando el deterioro cognitivo, mejorando la memoria, la atención, mejora la oxigenación, la neurogénesis del hipocampo, tanto en jóvenes como medianos. Y también mejora el estrés y la ansiedad, ¿no? Estos serían los efectos, sobre todo, tiene efectos sobre la reserva cognitiva, aumenta la neurogénesis, supervivencia neuronal, densidad vascular, flujo, la cognición, plasticidad sináptica, conectividad funcional, la distribución de recursos neuronales y reduce la neurodegeneración porque disminuye el acúmulo de proteínas, acabamos de ver, por ejemplo, con la tau o el estrés oxidativo. ¿Qué tipo de actividad? Pues bueno, es decir, actividades aeróbicas, que es la más habitual, que hay que hacerla, pues empezar suavemente, hacerla 3, 5 días por semana. Es bueno combinarla con actividad de fuerza, es decir, con repeticiones, ejercicio suave. Todo hay que hacerlo gradualmente y puede hacerse perfectamente en casa. En las personas mayores quizás es recomendable que hagan ejercicios de estabilidad, manteniendo posiciones durante unos segundos y aumentando un poco el equilibrio. Creo que esto es bien conocido y tener cuidado un poco en dónde se realiza. Y luego, bueno, también mejorar la flexibilidad, moviendo articulaciones y quizás lo ideal sería hacer actividades combinadas, ¿no? Y yo siempre a mis pacientes pues les recomiendo, si a usted no le gusta demasiado hacer esas cosas, a menos camine, ¿no? Es decir, entonces la regla de los 10.000 pasos parece que sigue siendo razonable, aunque el límite, habíamos dicho que podría estar por debajo. Estas son un poco las recomendaciones de la Sociedad Americana del Deporte. Estaríamos en los 10.000 pasos y, como dice este eslogan, más pasos suman más beneficio, ¿no? Por la edad, es decir, el ejercicio hay que hacerlo desde el inicio. Los niños y adolescentes a partir de los 4 o 5 años tienen que tener al menos 60 minutos al día de actividad física, ahí las actividades aeróbicas intensas son importantes. En los adultos, en toda la vida adulta, al menos entre 150 y 300 minutos por semana. Moderadas o más intensas pueden ser menos, combinadas, ejercicios de fortalecimiento muscular y, bueno, claramente combinar probablemente las dos cosas sea lo mejor. No de los adultos mayores de 65 años las mismas que los adultos normales, quizás pueden ser buscar un poco la manera más cómoda, hacer también ejercicios de fuerza muscular y en las mujeres durante el embarazo no olvidar que también deben seguir haciendo ejercicio aeróbico moderado, lógicamente, y un poco de fortalecimiento muscular. ¿Cuál es el deporte más recomendable? Lo que decía antes, pues probablemente el caminar es el más fácil, está al alcance de cualquiera y no es complejo, y a veces te puede permitir salir con unos colegas y tener actividad social, es decir, salir de casa. Yo siempre a mis pacientes mayores les digo que los mayores enemigos de las personas mayores son la casa y la cama. Entonces, es decir, el ejercicio es una manera oportuna de salir de ahí, ¿no? Esto es lo que nos va a evitar, es decir, pasar, es decir, este sería un cerebro de una persona de 87 años comparado con
de una de 85 vemos como hay esa atrofia y esa marcada un poco ahí de las áreas relacionadas con la memoria, que son un poco las claves del Alzheimer. Y el ejercicio, yo creo que es el mejor anti-aging, anti-envejecimiento que hay a nivel global, no solamente neurológico, sino a nivel vascular, cutáneo, digestivo, pulmonar. Creo que hay que recomendarlo como una cuestión fundamental. Y esto viene otra de las cosas que ha estado de moda, lo de la actitud pensativa, el pensamiento positivo, y esto creo que es una actitud mental en que te enfocas a pensamientos constructivos. Ha llegado así con tantos libros de vida, ha llegado casi a la mística, ¿no? Donde realmente hacíamos que pretendían hacer creer a las personas que realmente por el deseo de tener algo lo iban a tener, y creaba hasta cierta culpabilidad. Es decir, se ha visto en pacientes, por ejemplo, con cáncer, con metástasis. Bueno, quizás usted no ha deseado suficientemente pelear contra este cáncer, no, es decir, esto no lo resuelve todo. Por eso, en términos científicos, se ha empezado a hablar más de actitud positiva en lugar de pensamiento positivo, ¿no? En general hay dos tipos de bienestar, es el hedónico realizado con el placer y el eudaimónico, que es el relacionado con los objetivos, ¿no? El primero tendría que ver con la felicidad, el placer, el afecto positivo, y el segundo con los propósitos en la vida, la autoaceptación, el intento de crecimiento personal, y luego estarían la esperanza, el optimismo o la vitalidad, que se compartirían entre los dos. Se ha demostrado que el afecto positivo, es decir, influye mucho en muchos de los sistemas de salud. Se ha demostrado que aumenta la supervivencia en las personas. Hay un estudio muy curioso, que es el estudio de las monjas, el americano, en la que se ve que las personas, monjas que habían tenido una creencia más firme, aumentaban la supervivencia. Reduce la fragilidad en el anciano, disminuye la incidencia de enfermedades cerebrovasculares, del deterioro cognitivo y mejora los problemas del dolor. ¿Qué es lo que hacer? Pues bueno, tener una actitud resiliente ante la vida, acomodativa a las circunstancias, ser agradecido, enfocarse siempre en soluciones y no en problemas, mantener un buen sentido del humor, siempre estar autoafirmado, fomentar las relaciones con otras personas, evitar las prisas y ser relativamente optimista con realismo. Hemos decir, claramente las actividades de relación, uno de los problemas que sabemos que influye mucho en el deterioro cognitivo es el aislamiento. Es decir, ahora mismo que cada día más personas viven aisladas y no salen de casa, es un factor muy importante y tenemos que evitarlo, porque sabemos que las actividades de placer realmente reducen la incidencia de enfermedades cognitivas, ¿no? Y bueno, hay otro elemento fundamental en nuestra historia, que es el sueño. El sueño desempeña un papel fundamental, y desempeña un papel fundamental en dos aspectos de la vida. Primero, el cerebro no está dormido, está muy activo, y en el cerebro durante el sueño consolida la memoria, aumenta la plasticidad sináptica, tiene que ver con el procesamiento emocional y la restauración metabólica, y como luego veremos, con la eliminación de desechos, ¿no? De hecho, este es otro estudio que ha salido justo en el último número de Neurology, en el cual se ve un grupo de pacientes importante con un seguimiento más 2.750 pacientes con más de 5 años de seguimiento, y se ve que claramente, independientemente de la APOE que tuvieran, los pacientes que dormían peor aumentaba claramente la incidencia de deterioro cognitivo. Y la otra parte del sueño importante es una cosa que se llama sistema linfático, que es algo que se empieza a conocer en la última década aproximadamente, y que es el sistema de drenaje, el sistema linfático del cerebro, el sistema que elimina la toxicidad, el sistema que elimina todos los tóxicos cerebrales, y esto funciona por la noche, funciona durante el sueño. De hecho, tiene que ver en muchas cosas. Con esta diapositiva en la parte derecha se ve un poco en enfermedades neurodegenerativas, y se ha intentado, es decir,
utilizar o estimular, aunque todavía no somos capaces, para eliminar, por ejemplo, beta-amiloides. Si funcionara mejor, quizás a lo mejor la incidencia, o fuéramos capaces de modificarlo, la incidencia de enfermedades neurodegenerativas, la eliminación de la amiloide sería mayor y tendríamos menos Alzheimer. Normas de higiene del sueño creo que conocen bien, evitar las comidas copiosas, no engancharnos al móvil media hora antes de ir o meternos en la cama con el móvil encendido respondiendo los últimos WhatsApps, evitar los tóxicos, reducir mucho el uso de cafeína, evitar el ejercicio muy cercano a la hora del sueño, controlar el estrés en el grado que podamos y, bueno, ser regular en el horario del sueño, hacer el ejercicio por la mañana, que la cama, la almohada sean cómodas, que la habitación esté apropiada, tener una rutina, siempre hacer lo mismo cada día, en el mismo horario, hacer un baño, alguna infusión relajante, es decir, todas estas cosas nos ayudan claramente a dormir mejor y si hay alguna patología del sueño, básicamente pues, el insomnio, que es la más frecuente, el síndrome de la apnea obstructiva del sueño o algunos otros como las parasonias o la narcolepsia, tratarlos adecuadamente, ¿no? No quiero olvidar tampoco en el estudio y esto es otro estudio de este mes, además por un buen amigo que es Richard Lipton y Walter Stewart, en el que otra de las cosas que ha surgido en los últimos años ha sido el impacto de los traumatismos craneales. Conocíamos hace muchos años el problema de la demencia epigilística, pero no habíamos valorado que quizás pequeños traumatismos repetidos podrían producir problemas. Este es un estudio que con 350, más de 350 jugadores de fútbol no profesionales, en el cual se hace un estudio con resonancia magnética y se ve que en la profundidad de los surcos, en esta zona, es decir, digamos, es donde se producen alteraciones en la conductividad, ven en azul, con una diferencia entre los que jugaban y los que no jugaban. De hecho, esto ha llevado a la prohibición de golpear con la cabeza en algunas ligas, en los amateurs y especialmente en los niños, como en la inglesa. Y hace pocos días veía con alegría que alguien de una startup española había inventado una cinta con la cual ha aparecido algún cuadro recientemente que podría reducir, esperemos que así sea, el impacto de los traumatismos craneales en el cerebro. Bueno, no olvidemos otra parte importante. Este es un esquema de la Lancet Commission publica un reporte, no cuenta después del 2020 y otro más reciente, pero es similar, donde ve los factores que podrían reducir la incidencia de Alzheimer. Y la incidencia de Alzheimer, factores importantísimos, bajo nivel equitativo, y fíjense, pérdida de audición, traumatismo craneoencefálico, hipertensión, es decir, depresión, tabaco. Entonces, una de las cosas que tenemos que cuidar, especialmente en las personas mayores, es corregir las alteraciones sensoriales, visión y audición, que en visión la gente tiende a corregir más, audición son resistentes incluso a utilizar y sabemos que es un factor claro de deterioro cognitivo, ¿no? Y bueno, también tenemos que pensar un poco que no solamente lo que estamos hablando, hay muchos determinantes de la función cerebral. Este es otro estudio muy reciente, publicado este mes de agosto, que incluye a más de 2.000 personas de diversos países sudamericanos, de Latinoamérica, incluye pacientes sanos, Alzheimer y demencia frontotemporal, y crean un índice multidimensional de esposoma social con 10 dimensiones: educación, inseguridad alimentaria, situación financiera, bienes materiales, acceso a salud, estatus socioeconómico, experiencias y traumas infantiles, relaciones sociales. Y se ha visto que, evidentemente, lo que era esperable, mayor adversidad social, peor índice, peor salud cerebral y cognitiva. El impacto global de todos los factores es el que más influye. Sabemos que el espesmo social adverso condiciona menor volumen de sustancia gris y peor conectividad, lo cual aumenta el riesgo de enfermedades degenerativas. Y está claro, es decir, que las desigualdades sociales acumuladas a lo largo de la vida deterioran la salud cerebral y favorecen la demencia. Por eso, factores como la pobreza, la alimentación deficiente y falta de acceso a la salud tienen un peso biológico en un envejecimiento cerebral precoz y tenemos que intentar corregirlos en la medida que seamos capaces, aunque esto no corresponde a los médicos, sino
otros estamentos, pero todos como sociedad debemos de implicarnos en ello. Al final, un poco esta es la recomendación de la American Academy of Neurology, es el Safest Brains, que utiliza sueño, afecto, dieta, ejercicio, interacción social, evitar trauma, controlar la tensión, el riesgo, controlar los problemas metabólicos, como adherirse a los programas, controlar la infección, evitar las exposiciones negativas y tener una buena estructura social, ¿no? Este diapositiva lo ha puesto como un ejemplo de uno de los primeros estudios que hace en 2013, en el que demostró que realmente los estudios, la estimulación cognitiva era positiva en el manejo es un estudio que ha sido un poco referente, de la prevención del deterioro cognitivo. ¿Qué sabemos ahora mismo? Es decir, que realmente si corregimos todos estos factores, es decir, podríamos reducir la incidencia de la demencia o del Alzheimer quizás un 50% y hay algunos datos que aportan que hasta un 70%. Y de hecho hay una cosa clara, es decir, que el mejor manejo de la salud cerebral en los últimos años ha hecho que este tipo de problemas se han reducido, es decir, sean más tardíos. Es decir, ahora mismo en todos los países occidentales se ve que la incidencia, la demencia aparece más tarde. Y esto es debido a que controlamos mucho más todos estos factores. Tenemos que conseguir que no suceda esto, que no dupliquemos el caso de los pacientes con Alzheimer en los próximos 30 años, ¿no? Es cierto que han aparecido drogas, es decir, que probablemente saben que en breve, al año que viene, se van a comercializar seguro para los fármacos que por primera vez van al mecanismo fundamental del Alzheimer. Cada circulito de estos representa diferentes estrategias y los fármacos están en fase experimental o en fase de utilización en humanos, vamos en fase preclínica, son muchos, y hay algunos que van a estar, pero bueno, lo mejor siempre se ha dicho que lo mejor en medicina es la prevención, ¿no? Y los neurólogos nos hemos puesto de acuerdo, esto es una editorial de mi colega Natalia Ross, que es la actual presidenta de la American Academy of Neurology, donde proponen una serie de actuaciones que tenemos que hacer a lo largo de toda la vida, porque el problema de la salud cerebral no es cuando ya tenemos unos años y empezamos a estar preocupados, tenemos que empezar desde que somos niños, ¿no? De hecho, me gustaría un poco poner esta frase de mi querido amigo y colega Vladimir Hachinsky, que es un neurólogo georgiano, pero que trabaja en Canadá desde hace muchos años, en London, en Ontario. Y bueno, es decir, él dice que realmente cuidar al cerebro es fundamental, es decir, que es un órgano único que no puede ser trasplantado, que puedes cambiarlo exclusivamente hablando que no, y que puede practicar un billón de billones de cálculos por segundo, cosa que no es capaz a día de hoy ninguna inteligencia artificial. Él dice que son las 3 libras más preciosas en todo el universo, que si realmente nos regalaran un solo computador en nuestra vida que tuviera estas capacidades, lo cuidaríamos extremadamente. Por tanto, creo que tengo que sumarme a su pensamiento y creo que debemos recomendar cuidar el cerebro exquisitamente. El objetivo al final de la salud no es solamente añadir años a la vida, sino dar vida a los años y con todas las estrategias. Es decir, creo que conseguiremos. Yo soy optimista de cara al futuro porque creo que cada vez todos estos programas, es decir, que The Brain Health, mejorando la reserva, protegiendo al cerebro, actuando con diferentes estrategias en conjunto, creo que lograremos reducir el impacto de la sociedad, de las enfermedades neurológicas y, por tanto, tener menos pacientes si aparecen que sean más tardíos, ¿no? Este es el resumen un poco de las recomendaciones, es decir, de que hemos ido haciendo, pero un poco dieta, ejercicio, equilibrio, estímulo, resiliencia, relaciones sociales. Esta es un poco la clave, ¿no? Y es un poco el futuro y pensemos que esto es un poco la clave para mantener un cerebro saludable. Y bueno, quería finalizar volviéndoles a presentar nuestro libro que hemos publicado, coeditado junto a mi colega, el actual presidente de la SEN, el doctor Jesús Puerta, y aquí les dejo mi email al cual pueden pedirme si alguien está interesado en una copia del libro, que con gusto les enviaré en formato PDF. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Lainez. Ahora abrimos vamos, me ha parecido súper completa la exposición desde los factores puramente directos, ¿no?, de tóxicos hasta pues, una amplia gama de cuestiones que nos pueden influir y sobre todo que podemos hacer nosotros mismos para prevenir, ¿no?, y para nuestros pacientes pues unas claras consejos que pueden servirles de mucho para retrasar la aparición o incluso para disminuir su incapacidad, ¿no? Que esto al final es para lo que estamos, ¿no?, para mejorar en lo posible a nuestros pacientes. Yo abriría ahora un turno de palabras de los presentes o de alguien que pueda ponerlo a través del chat de preguntas y respuestas. Y si no hay nadie, sí, tenemos dos palabras pues, pedidas. A ver el micrófono. Un momento, por favor, sí. Espera un momentito. Tú ahora te das el micro y hablas ya simplemente. Que está aquí. Que está aquí, perdón. Vale. Vale. Me ha encantado, por supuesto. Parece que es sentido común, pero es la doctora Oliveras. No parece que sea. Oliveras. Preséntate, que si no. Preséntate, por favor. Me presento. Soy María Angustia Olivera y soy psiquiatra. Que todo lo que me ha encantado, todo lo que parece que es sentido común, pero no parece que sea tan común, que no, la gente no lo siente. Yo quiero hacer una pregunta concretísima. Es verdad que sabemos todos que el sueño y la calidad del sueño es trascendental, pero también se habla de que cuando damos inductores del sueño o cualquier psicofármaco para facilitar el sueño, porque realmente se pierde mucho sueño y la calidad del sueño, y dicen que estropeamos la arquitectura del sueño, con lo cual, ¿hay algún estudio que haya hecho el riesgo-beneficio de facilitar con psicofármacos la inducción del sueño o seguimos...? Tristemente no, es una pregunta que yo también me hago porque creo que todos hemos leído esos artículos de benzodiazepinas, especialmente que podrían ser tóxicas para el cerebro, pero realmente ninguna ha mezclado, es decir, cuál es el efecto positivo. Yo, en general, aplicando la racionalidad que decía, creo que es mucho mejor, cuando hay un problema importante de sueño, creo que es mejor tomar un fármaco que no dormir. Claramente, viendo un poco cómo funciona, pero realmente no hay ningún estudio. Creo que es algo que alguien lo hará algún día, porque necesitas una gran población para valorar. Es decir, este mismo estudio de sueño que presentaba antes realmente no valora la utilización de fármacos, que sería importantísimo, ¿no? Porque probablemente, pero digo, esto no lo puedo afirmar, podría compensar, sobre todo seguro que compensa cuando hay un grave problema de sueño. En insomnios ligeros no estoy tan seguro. Pues me tranquiliza mucho, muchas gracias. Yo procuro no dar benzo, pero en cambio los antidepresivos absolutamente sucios a dosis bajas, no se ha hecho ningún estudio con mirtazapina, pues eso sería fundamental. Y ya aviso que no, que lo he interrumpido. Sí, perdón, lo que le quería decir es que para los antidepresivos no hay es decir, yo también utilizo más antidepresivos que benzodiazepinas, y para los antidepresivos no hay una evidencia, si no hay datos tan negativos como para las benzodiazepinas con respecto al papel negativo en el deterioro. Me tranquiliza mucho, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Relacionado con como hay alguna pregunta, está bastante relacionada. Nos preguntan el tema de la marihuana, si también tiene sus efectos conocidos o no, que ahora la extensión de uso a veces, pues no sé, o bien para el dolor o bien para descansar, si también como tóxico se ha relacionado con la demencia o con que si el sueño mejora o no. Claramente yo creo que hay datos cada vez más claros de que las drogas en general, incluidas las drogas que consideramos un poco como blandas, tienen efectos negativos para la cognición, y lo que pasa es que no hay estudios de seguimiento a muy largo plazo, pero ya hay algunos estudios, y sobre todo yo lo que creo que faltan son estudios que valoren gente que ha consumido regularmente a lo largo de la vida cuando llegue a edades más adultas, porque realmente el problema de todos los tóxicos es que cuando
un cerebro está muy sano el que note, digamos, el nivel, digamos, de seguridad que tiene el cerebro es tan alto que aunque lo bajes un poco el funcionamiento diario es igual. El problema es cuando ese umbral de seguridad del cerebro se va reduciendo y ahí es donde probablemente empezaremos a ver problemas serios. Ahora mismo sabemos, el compañero psiquiatra lo sabe muy bien, cómo son capaces de producir cuadros psicóticos y demás, pero realmente el efecto a largo plazo del deterioro cognitivo no está tan validado. Pero no tengo ninguna duda, viendo lo que sucede agudo, que veremos realmente deterioros cognitivos importantes, precoces. Sí, la pregunta procedía de la doctora María Teresa Vidal. Bien puntualizado. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Félix Luis y soy cirujano, por tanto un poco alejado del mundo de la neurología. Pero si hoy día se pregunta a la gente está... El tema es salud mental. Nadie, prácticamente, digamos, en la calle o en los medios, habla de salud neurológica, que es fundamentalmente de lo que nos has hablado. Entonces, si tuvieras que hacer una comparativa de factores que pudieran influir tanto en uno como en otro, ¿hay lugares comunes, hay lugares diferentes, hay factores diferenciales para una situación o para otra, para salud mental o salud neurológica, o van por el mismo camino? ¿Cómo va la cosa? Bueno, yo creo que van muy de la mano, ¿eh? De hecho, hay muchas iniciativas que van conjunto. Hay una cosa que es el Brain Council, que hay una versión europea, European Brain Council, y española, el Consejo del Cerebro Español, en la cual estamos juntos todas las, digamos, disciplinas relacionadas con el cerebro. Obviamente la psiquiatría tiene un papel fundamentalísimo y luego ahí están incluso las ciencias básicas, porque creemos que hay muchos factores comunes. De hecho, hay interacción mutua. O sea, hablemos, por ejemplo, de depresión y Alzheimer, que se potencian absolutamente, es decir, entonces tienen una relación probablemente bidireccional. Entonces creo que no podemos aislar las dos cosas, pero creo que todos, y probablemente si la presentación la hiciera un psiquiatra, probablemente repetiría muchos de los factores de riesgo de los que estoy hablando yo, porque lógicamente el ejercicio es positivo para las enfermedades psiquiátricas, una dieta buena es positiva para las enfermedades psiquiátricas, el no utilizar tóxicos es bueno, con lo cual creo que tenemos mucha parte común, ¿no? Por último, ¿cómo crees que actúa el bilingüismo? Vamos a ver, es decir, yo creo que actúan al final muchas de las enfermedades psiquiátricas, aunque en este momento no conozcamos tanto, tienen una base biológica y probablemente la alteración de la biología del cerebro sin duda contribuye a una mayor incidencia de enfermedades psiquiátricas, ¿no? El mecanismo íntimo a veces no es tan bien conocido. Hola, buenas tardes. Soy José María Cuadrado y soy médico jubilado. Quería hacerte un par de preguntas. No sé si está hablando, pero no le oigo nada, ¿eh? No, lo habéis apagado sin querer. Mira, No. Igual lo han apagado sin querer. sí. A ver, habla. Sí, buenas tardes. Ahora sí. Soy José María Cuadrado y soy médico jubilado. Y antes que nada quería felicitarte porque ha sido una charla preciosa. Quería hacerte unas cuantas preguntas. La primera es, no me ha parecido ver, no sé si, supongo que está establecido, si hay también estudios epidemiológicos en relación con Alzheimer, como hay, por ejemplo, con el riesgo cardiovascular, comparando, por ejemplo, los países latinos de dieta mediterránea con países donde no existe ese tipo de dieta, si hay diferencias epidemiológicas. La segunda pregunta sería, ¿qué importancia crees que pueden tener, que parece que cada vez se oye más, el tema de los plásticos, los microplásticos que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y que pueden producir también patología? Y la tercera, si no abuso de mis compañeros, sería, habrás visto que hay una serie de estudios, de trabajos, y que al final acaban diciendo, bueno, esto protege también de las Alzheimer. Por ejemplo, últimamente estamos asistiendo a la vacuna frente al herpes zóster, que es una vacuna que efectivamente tiene una gran importancia y una gran actividad, y sin embargo también están apareciendo cosas diciendo que, toma, también protege de Alzheimer. ¿Qué te parece todo eso?
La última, te contesto las dos primeras y luego me repites la última porque no la he oído bien. La primera, en cuanto a estudios epidemiológicos, vamos a decir, el problema con estudios con dieta mediterránea, he presentado un metaanálisis que tiene múltiples estudios. El problema está en que es muy difícil decir al final, los factores no son tan independientes, es decir, creo que juega todo. Entonces tú no puedes comparar por ejemplo, la prevalencia del Alzheimer en un país con bajo nivel cultural, con bajo nivel económico y que tiene una dieta diferente, es decir, porque al final es todo, es decir, es un conjunto, con lo cual es muy difícil hacer estudios comparativos. Lo que sí sabemos absolutamente es que la dieta mediterránea protege, eso es un hecho contundente, lo mismo que la dieta Main, que en el fondo es una dieta mediterránea un poco reinventada o adaptada para decir que son diferentes. Lo de los microplásticos es un tema que es posible que pueda tener incidencia. Sabemos, ahora mismo hay un estudio publicado el año pasado de una serie de autopsias en la cual se encontró una incidencia alta de microplásticos, pero todavía no se ha relacionado claramente con la incidencia o no de enfermedades degenerativas, pero lógicamente si hay microplásticos y ponerse dificultades en la microcirculación, sin duda podrían contribuir a aumentar el deterioro cognitivo. Y la tercera es la que no he entendido. La tercera es que ahora está muy de moda el tema, o sea, hay una vacuna en concreto que es la vacuna del herpes zóster, sí, para gente por encima de 70 años, y entonces hay algunos estudios, digamos que secundarios, en los que se está comentando que la vacuna además protegería frente a la germen. Yo no sé cómo lo hacen. 100%, pero ni tú lo sabes, ni yo tampoco, ni nadie de los que ha publicado los estudios. Es decir, yo, de hecho, estaba dudándome si me iba a vacunar del herpes zóster y me voy a vacunar después de ver los estudios que son contundentes. Acaba de salir otro hace un par de meses. No he hablado por no sé, porque tenía que probar en algo, ¿no? Es decir, el mecanismo no lo sabemos. Ni idea. Vale, muchísimas gracias. Perdón. Yo tenía una por curiosidad. A ver, has puesto ahí una gráfica de las primeras diapositivas en donde era una gráfica exponencial de incidencia de demencia. Muy exponencial. Pero en cambio, si la intentamos cotejar con el aumento de edad de la población, que podría ser, porque claro, todos estos factores y la demencia sí que tiene correlación con el aumento de edad, ¿no? La incidencia de demencia. Pero en cambio el aumento de edad no tiene una gráfica exponencial, tiene una gráfica creciente, pero no exponencial. Entonces, yo no sé si ese comportamiento es realmente un indicativo de que existe una epidemia creciente de demencia o hay otros factores que lo producen. Claramente el mayor factor de riesgo para la demencia sigue siendo la edad. Eso es indiscutible porque aumentas además, vas acumulando factores de riesgo, aumentas no solamente la fragilidad cerebral, sino el aumento de la hipertensión, del ictus, es decir, todos los factores asociados, diabetes, es decir, mayor fragilidad del anciano, es decir, todo eso. Pero también, es decir, y de hecho, por ejemplo, ese aumento es para en general el mundo, con lo cual hay esas gráficas que están hechas para el global del mundo son un poco equívocas con respecto a otros países. Es decir, por ejemplo, en Europa se calcula que se podría duplicar y el factor más determinante sin duda es el envejecimiento de la población. Pero decía decir que incluso eso podría cambiar si actuamos, porque en los últimos años los estudios epidemiológicos de los países occidentales la demencia se ha retrasado algunos hasta 3 o 4 años, es decir, comparado con hace 10. O sea que realmente la intervención es útil, es decir, que el envejecimiento lo podemos hacer un poco más saludable y hacer que el cerebro se estropee menos. Muchísimas gracias. También la doctora María Teresa Vidal nos comenta, ¿está estudiada la relación con la macrobiota? Con la microbiota. Con la microbiota, perdón, intestinal. Con la microbiota intestinal. Con la microbiota está estudiado todo, pero no hay una relación muy clara. Es decir, ahora prácticamente la interrelación cerebro digestivo es un hecho que se está valorando, pero realmente no hay patrones de microbiota a día de hoy claros, es decir, o cambios en la microbiota y luego que sean los determinantes. Y luego, por otra parte, valorar eso va a ser muy complicado, es decir, porque va
la microbiota tiene una relación bidireccional con la dieta, con lo cual va a ser realmente complejo, pero sin duda es una de las cosas que prácticamente todas las enfermedades neurológicas se tienen estudios recientes. Nosotros publicamos no hace mucho la Sociedad Española de Neurología, nosotros participamos en parte, un libro de microbiota y enfermedades neurológicas y todas tienen estudios de relación, pero es una de esas cosas que no está todavía bien establecida o para ningún tipo de recomendación o actuación, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, la doctora Leal, Carmen Leal Cercas, la presidenta de la Real Academia, bueno, traduzco, leo literalmente. Enhorabuena por tan magnífica conferencia. Enhorabuena al conferenciante que hago extensivo al presidente del Colegio de Médicos y a la vicepresidenta de la Real Academia. Bueno, la doctora Carmen. Gracias, Carmen. ¿Alguna intervención más de las personas que están aquí? ¿Puedo poner otra vez el correo electrónico? ¿El correo electrónico? Te lo podemos, Sí, lo podemos pasar, Miguel, no hay problema. Se lo digo el libro, es fácil de acordarse, es miguel.lainez@sen de Sociedad Española de Neurología, sen.es. No hay problema, vamos, no hay problema si no te lo enviamos. Sí. Estaré encantado de difundir y además cuando reciban el libro siéntanse libres de transmitirlo a todo el mundo que quieran, porque nuestra idea con esto, si hay algún beneficio en la parte editada, que el PDF es libre total, la parte editada, si algún beneficio va a ser dedicada a proyectos de salud cerebral. Los autores, nadie ha recibido nada ni va a recibir. Es interesante, además, no sé, esa idea que habéis tenido, ¿no? Dos personas como Jesús Cobo, con esa trayectoria, ¿no? Es decir, el realizar este tipo de libro, ¿no? Dirigido, pues eso, a la población. Pues que enhorabuena también por esa iniciativa tan importante. Y bueno, pues nada más, ¿no? Yo creo que ya... Solo una curiosidad que me ha gustado mucho, la primera diapositiva de arte en la que se empieza, ¿no? a dibujar cerebro. Yo supongo que lo conocerás, la Capilla Sixtina, la famosísima escena de la creación. Sí. Ahí lo descubrió además un médico en los años 70 y pico, 80. Es efectivamente el dios ese que alarga la mano. Está metido, digamos, en la figura de un corte sagital del cerebro. No sé si eso te había llegado. Lo cual, vamos, también tengo algún colega que la ha presentado en alguna conferencia. Sí. No lo he utilizado por no repetir, no copiar. Muy curioso. Bueno, pues yo creo que ya sí, nos disolvemos pacíficamente. Muchísimas gracias por la excelente... A los que habéis asistido y, por supuesto, al ponente, y a mi querida Rosa. Bueno, y a mi querido presidente. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, mil gracias a los presentadores y a todos los asistentes. Gracias. 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 Gracias.